Vale, entonces vamos a comenzar con la clase. Lo que vamos a ver hoy es la nomenclatura de los compuestos inorgánicos y cuáles son las funciones químicas que vamos a estar viendo ahorita a lo largo de la clase para poder nombrar a estos compuestos, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Voy a empezar a transmitir el pizarrón. Déjenme ver si se está viendo. Sí, ¿vale? Entonces, bueno, si ven que no se ve o algo o empieza a oírse mal, me dicen, ¿vale? Entonces lo que vamos a ver hoy va a ser los compuestos inorgánicos. La química básicamente desde hace muchísimo tiempo pues se encarga de estudiar a la estructura interna de toda la materia, ¿vale? Todos los compuestos, de todo lo que nos podemos encontrar en lo que es la naturaleza, ¿vale? Y los químicos con anterioridad hacían una división entre lo que eran los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos, ¿vale? Entonces eso es lo que vamos a estudiar en esta clase, los compuestos inorgánicos, ¿vale? En otras clases posteriores vamos a estudiar los compuestos orgánicos, pero en esta clase nos vamos a centrar en los inorgánicos. Entonces los compuestos inorgánicos básicamente son todos aquellos que no están formados por cadenas de carbonos, ¿ok? A diferencia de los compuestos orgánicos en química son aquellos que están formados por cadenas largas de carbonos, ¿vale? Los orgánicos, lo voy a apuntar por acá, están formados por cadenas de carbonos, pero los compuestos inorgánicos no están formados por estas cadenas de carbonos, ¿ok? Y en esta clase estos son los que vamos a estudiar, los inorgánicos. Entonces, como son muchísimos compuestos inorgánicos los que existen, se decidió hacer una clasificación, ¿vale? Los seres humanos pues tendemos a clasificar las cosas para hacernos la vida más sencilla. Es como cuando, por ejemplo, acomodamos nuestra ropa, pues tenemos un cajón en específico para lo que es la ropa interior, un cajón en específico para lo que es las blusas o las camisas, etcétera. Pues así pasa con los compuestos inorgánicos, ¿vale? Se clasifican de acuerdo a ciertas características que tienen en común en lo que son las funciones químicas, ¿vale? Las funciones químicas no es otra cosa más que la clasificación que hacemos para dividir, digamos, a estos compuestos en diferentes grupos de acuerdo a las características en común que tienen. Y las funciones químicas que vamos a estar estudiando van a ser las siguientes, ¿vale? Como les repito, pues todas estas funciones químicas van a pertenecer a lo que es el campo de la química inorgánica, ¿vale? Entonces vamos a ver todas estas funciones químicas. En esta clase lo que vamos a ver es cómo nombrar a ciertos compuestos de aquí, pero para poder nombrarlos pues necesitamos conocer antes sus características, ¿ok? Entonces vamos a empezar por analizar cuáles son las características de cada uno de estos compuestos y de esta manera pues ya podemos después empezar a nombrar dichos compuestos, ¿vale? Entonces vamos a empezar por el primer grupo de compuestos inorgánicos que vamos a estar estudiando, que son los óxidos metálicos, ¿vale? Los óxidos metálicos también se les conoce como óxidos básicos o también en algunas fuentes los pueden encontrar como óxidos alcalinos, ¿vale? Estos óxidos se caracterizan porque van a estar formados por un metal y un oxígeno, ¿vale? Los óxidos metálicos, de hecho, por eso se les llama así, porque están conformados por un metal, ¿vale? Un metal que se oxida al momento de entrar en contacto con el oxígeno. De hecho, estos óxidos son los que se forman, por ejemplo, cuando se oxida el hierro o los metales que dejamos ahí a la intemperie, pues empiezan a oxidar debido a la interacción que estos tienen con el oxígeno, ¿vale? Cuando se forma un óxido de tipo metálico, a estos también se les conocen como óxidos básicos, ¿vale? La razón por la cual se les conoce como óxidos básicos, pues es porque estos óxidos pueden formar bases, ¿ok? Y a las bases, de hecho, también se les conoce como compuestos de tipo alcalinos. Entonces, cualquiera de esos tres nombres es correcto para este tipo de compuestos. Continuando en lo que estábamos, ¿qué es un óxido metálico? Bueno, un óxido metálico
va a ser aquel compuesto que en su estructura va a tener un metal y un oxígeno, ¿vale? Aquí hay algo bien importante. En los óxidos básicos u óxidos metálicos, el metal siempre va a trabajar con un estado de oxidación positivo, ¿ok? Aquí arriba del metal siempre debe de ir un estado de oxidación cualquiera, pero siempre debe de ir positivo, ¿sale? Mientras que el oxígeno, por su parte, siempre va a trabajar con un estado de oxidación de -2 para los óxidos metálicos, ¿vale? Y bueno, estos óxidos se les llama óxidos básicos también, porque si nosotros hacemos reaccionar estos óxidos con el agua, nos van a generar unos compuestos que se llaman bases o hidróxidos, ¿vale? Que son estos que están acá, bases o hidróxidos. Entonces esa es la razón por la cual a un óxido metálico como el que tenemos acá también se le puede llamar óxido básico, ¿vale? Porque cuando el óxido básico reacciona con el agua nos da una base precisamente. Entonces básicamente esas son las características de un óxido básico. Tiene metal con una valencia o número de oxidación, que es el número de aquí arriba positivo, y el oxígeno siempre trabaja con número negativo, ¿ok? Entonces esos son los óxidos de tipo básicos, ¿vale? Ahorita vamos a ver ejemplos de este tipo de compuestos, pero primero vamos a analizar pues las demás funciones químicas. También por su parte, aparte de los óxidos básicos, vamos a tener a lo que son los óxidos no metálicos, ¿vale? Los óxidos no metálicos también se les conoce como óxidos ácidos o como anhídridos. Ahora, aquí hay algo que todavía no les he explicado, que les voy a explicar ahorita, y es que, ¿qué significa esto de metálico o no metálico? ¿Vale? Bueno, esto que tenemos aquí, de metálico o no metálico, precisamente hace referencia al hecho de que en la tabla periódica nosotros podemos clasificar a los elementos en metales y no metales, ¿vale? Un óxido metálico pues va a estar conformado por oxígeno, como ya vimos, y un metal, ¿sale? Mientras que los óxidos no metálicos van a estar conformados por un oxígeno y un no metal, ¿sale? ¿Y cómo voy a saber yo cuáles son los metales o los no metales? Bueno, para eso vamos a ver la tabla periódica. La tabla periódica está dividida en metales y no metales, precisamente. Voy a hacerle zoom a esta tabla para que la vean. Como pueden ver aquí, está dividida como en secciones de colores. Todos los que son de color rojito que tenemos aquí son los metales, mientras que los que tenemos de verde, que están aquí en la parte derecha de la tabla periódica, son todos los no metales, ¿vale? Aparte vamos a tener una sección como en forma de escalerita, que es esta donde está el silicio, el germanio, todos estos elementos que tenemos aquí son los metaloides, ¿vale? Estos no son ni metales ni no metales. Son metaloides porque a veces se comportan como metales y a veces como no metales, ¿vale? Pero pues bueno, deben de saber que los metales son todos estos de rojo, los no metales son todos estos de verde. Entonces, como estábamos viendo ahí arriba, en la otra parte de la pizarra, un óxido metálico pues va a tener un metal y oxígeno, es decir, que un óxido metálico puede tener cualquiera de estos elementos que tenemos aquí de rojo, ¿sale? Lo voy a subrayar con el color de la tabla periódica para que no se vayan a confundir. Este metal puede ser cualquiera de estos elementos que tenemos aquí, ¿sale? Y debe de estar unido al oxígeno para hacer lo que llamamos óxido de tipo metálico u óxido básico, ¿vale? Y estábamos viendo también que están otro tipo de compuestos que también tienen oxígeno, que son los óxidos no metálicos, ¿vale? Si los óxidos metálicos se forman con metales, lo lógico es que los no metálicos pues se formen con no metales, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Los óxidos no metálicos, que también se les puede llamar óxidos ácidos o anhídridos, son no metales unidos al oxígeno, ¿vale? Entonces vamos a ver que los óxidos no metálicos
pues estarían formados por no metales, que son todos estos de aquí de verde, ¿vale? Entonces un óxido no metálico estaría formado por estos no metales que están ahí de verde, y aparte estaría unido a un oxígeno, ¿ok? Entonces esta sería la estructura general de un óxido no metálico. Cualquier elemento no metálico unido al oxígeno, ¿ok? Entonces estos son los primeros compuestos que vamos a analizar. También vamos a ver cómo se nombran ahorita. Y pues bueno, vamos a seguir analizando los demás compuestos. Ahora otra cosa, estos óxidos no metálicos también se les puede llamar óxidos ácidos o anhídridos, ¿vale? Y les voy a explicar el porqué de estos otros dos nombres, óxidos ácidos o anhídridos. Resulta que si nosotros tenemos un óxido no metálico, donde el no metal siempre va a interactuar con su valencia en número positivo, esto que tenemos acá pues es un óxido no metálico, ¿vale? Que también se le llama óxido ácido. Y la razón por la cual se le llama óxido ácido es porque si nosotros agregamos agua a este compuesto, también nos va a dar un compuesto diferente, ¿vale? En el caso de los óxidos básicos, si agregábamos agua nos daba una base. En el caso de los óxidos ácidos, si nosotros agregamos agua, pues nos va a dar un ácido, ¿vale? En este caso nos daría un compuesto que tendría hidrógeno, no metal y oxígeno. Y a este compuesto es un ácido que se le llama ácido de tipo oxiácido, ¿vale? Oxiácido, que los vamos a ver más adelante también. Entonces vemos que si hidratamos con agua a este óxido ácido, obtenemos un ácido oxácido, ¿vale? Y de hecho de ahí también proviene su otro nombre, anhídrido. ¿Por qué? ¿Por qué se llama anhídrido? Anhídrido quiere decir deshidratado, ¿vale? An quiere decir que no tiene algo, e hídrido quiere decir agua, ¿ok? Entonces anhídrido quiere decir que está sin agua, ¿vale? Está sin agua esta cosa, porque cuando a esto le ponemos agua, en lugar de tener un oxiácido o un anhídrido de ácido, que es un ácido deshidratado, pues se obtiene ahora un oxiácido, ¿vale? Es porque esta es la forma deshidratada del ácido, por eso se le llama anhídrido, ¿vale? Entonces de ahí viene el nombre precisamente de anhídrido o de óxido ácido para este tipo de compuestos, que son los óxidos no metálicos, ¿vale? Entonces eso lo deben de tener bien en cuenta, porque pues si les llegan a preguntar la definición o algo parecido, pues bueno, deben de saber que estos tres nombres en realidad son sinónimos, y que pues aquí también estos tres pues son sinónimos, ¿vale? Hablamos de la misma cuestión. También vamos a tener otro tipo de compuestos que son los hidróxidos, ¿vale? Los hidróxidos son aquellos compuestos que de hecho también se les llama bases, y después cuando avancemos un poquito más en el temario vamos a ver por qué. Pero estos hidróxidos son compuestos que tienen en su estructura metal, oxígeno e hidrógeno, ¿vale? MOH. Y vamos a ver que estos hidróxidos pues siempre van a tener un número negativo de -1 para todo el OH. Por eso lo puse aquí en el paréntesis, ¿vale? Entonces de esto va a estar compuesto un hidróxido. Estábamos viendo que los hidróxidos tienen metal y tienen OH a la -1, y este metal siempre va a interactuar con su valencia positiva, ¿ok? Va a estar aquí con su valencia positiva, y el OH siempre va a estar con -1 aquí. Esta es la estructura general para esos compuestos que vimos que se llaman hidróxidos, ¿vale? O bases. Y de hecho, como pueden ver, estas bases o hidróxidos pues salen de hacer reaccionar un óxido básico con agua, ¿vale? Por eso es que se llaman bases, porque provienen de los óxidos básicos, ¿vale? Entonces este tipo de compuestos pues son compuestos básicos, ¿vale? O hidróxidos. Siempre van a tener esta estructura. Si ustedes identifican metal, oxígeno e hidrógeno, siempre vamos a tener esta estructura de aquí, ¿ok?
Vamos a continuar con las siguientes funciones químicas. Ya vimos lo que son los hidróxidos o bases, ya vimos lo que son los óxidos no metálicos y también los óxidos metálicos. Vamos a pasar ahora con los siguientes compuestos, que son los hidrácidos, ¿vale? Los hidrácidos también se les puede llamar hidruros no metálicos, ¿vale? Que son estos de aquí. Y son compuestos en donde vamos a tener la siguiente estructura. Un hidrógeno que siempre va a tener número de oxidación más 1, unido a un no metal que siempre va a tener un estado de oxidación o valencia, que son estos numeritos de aquí arriba, de tipo negativo, ¿sale? Ahora, esto que puse aquí, ¿qué significa? Bueno, aquí lo que dice es que el no metal pertenece a las columnas 16 y 17, ¿vale? Estos se forman siempre con no metales que pertenecen a las columnas 16 y 17 de la tabla periódica. Y bueno, esa es la estructura general de este tipo de compuestos. Y como les digo, el no metal por lo general pertenece a las columnas 16 y 17, que son las columnas donde se ubica el flúor, en la 17, y el oxígeno, ¿vale? En la 16. En esas columnas es donde aparecen este tipo de no metales, que son los que componen a los hidrácidos o hidruros no metálicos. Después también vamos a ver otro tipo de compuestos, que son los oxiácidos. A estos compuestos oxiácidos también se les conoce como oxácidos, y están formados de hidrógeno no metal y oxígeno, ¿vale? Aquí tenemos que saber que en los oxiácidos u oxácidos el hidrógeno siempre va a tener número de oxidación más 1, ¿sale? El oxígeno siempre va a tener número de oxidación menos 2. Y el no metal va a tener un número de oxidación que puede cambiar, ¿sale? Pero este número va a ser siempre de tipo positivo, ¿vale? Puede variar el número, pero siempre va a ser de tipo positivo, ¿vale? Esa es la estructura general de un oxácido. Después vamos a ver otra función química, que son las sales binarias o sales aloideas, ¿vale? Las sales binarias o sales aloideas están formadas por un metal con un número de oxidación positivo unido a un no metal que tiene número de oxidación negativo, ¿sale? Si ustedes ven esto, en automático deben de saber que estamos hablando de una sal aloidea, ¿vale? Un ejemplo de una sal aloidea muy común o sal binaria muy común, pues es el cloruro de sodio, ¿vale? Que es la sal que utilizamos para comer. El cloruro de sodio, si ustedes ubican el sodio en la tabla periódica, pues el sodio se encuentra más o menos de este lado, ¿no? Y entonces el sodio estaríamos hablando de un metal. Mientras que el cloro, que se encuentra como por este lado, pues el cloro que tenemos aquí es un no metal, ¿vale? Entonces aquí lo que tenemos es el sodio como metal, el cloro como no metal, y como tenemos metal y no metal, pues identificamos que estamos hablando de la función química sal binaria, ¿vale? Se les llama sales binarias porque, como su nombre lo dice, están compuestas de dos átomos, ¿vale? De un metal y un no metal. Y precisamente estas sales binarias también se les puede llamar sales aloideas, ¿vale? ¿Por qué se les puede llamar sales aloideas? Bueno, porque estas sales en su mayoría están compuestas por no metales que pertenecen a la columna 16 y 17, ¿vale? Y el nombre de sal aloidea se le da también a todos los que son sales de no metales de la columna 17. ¿Por qué? Porque la columna 17 es la familia de los elementos halógenos en la tabla periódica, ¿vale? Los de la columna 17 se llaman halógenos en la tabla periódica, y es por eso que estas sales pues se les llama sales aloideas, porque provienen de los halógenos, ¿ok? Que son los de la columna 17, que es el flúor, ¿vale? El cloro, el bromo, el yodo, ¿ok? Y toda esa columna pues van a formar este tipo de sales aloideas. Pero también se pueden formar estas sales binarias con los de la columna 16, ¿vale? Por ejemplo, con el azufre o con lo que es el selenio. ¿Va que va?
Entonces eso sería una sal de tipo binaria. Siempre que vean metal y no metal, vamos a estar hablando de eso, de una sal binaria. ¿Ok? Vamos ahora a ver las siguientes funciones químicas que nos faltan, que son las oxisales y los hidruros metálicos, ¿vale? En las oxisales vamos a ver que tenemos dos tipos de oxisales, las sales cuaternarias y las sales terciarias, ¿ok? Si estas que tenían dos elementos se llaman sales binarias, estas de aquí que tienen 4 elementos, metal, hidrógeno, no metal y oxígeno, pues por lógica, como tienen 4 elementos, se les va a llamar sales de tipo cuaternarias, ¿ok? Y estas que tienen 3 elementos, que tienen metal, no metal y oxígeno, pues se van a llamar sales de tipo terciarias, ¿vale? O sales ternarias. Entonces, de eso va a estar compuesto pues las oxisales, ¿vale? Las oxisales son sales que provienen de la deshidratación de un ácido, ¿vale? De un oxiácido. Pero pues eso no nos interesa tanto. Lo que vamos a ver es más que nada la estructura, para que ustedes cuando vean un compuesto pues sepan decir, esto es un oxisal, esto es un hidruro, esto es un ácido, porque a partir de ahí es como ustedes pueden empezar a nombrar a los compuestos, ¿ok? Y de ahí, aparte de estos compuestos de las sales, por último vamos a ver a los hidruros metálicos. Y los hidruros metálicos los dejé aquí al último de la pizarra, porque los hidruros metálicos tienen una característica que no tiene ninguno de las demás funciones químicas, ¿sale? Y la característica que tienen los hidruros metálicos es que, a diferencia de todas estas funciones químicas, donde vimos que el hidrógeno siempre tenía un estado de oxidación de +1, a diferencia de todos estos, como pueden ver, aquí hay +1, aquí hay +1, más arribita habíamos puesto +1. Entonces, los hidruros metálicos son los únicos compuestos que, a diferencia de los demás, el hidrógeno va a trabajar con un estado de oxidación -1, ¿sale? Entonces, eso lo deben de tener bien en cuenta. Muchas veces se confunden cuando ven un hidruro metálico y le ponen estado de oxidación +1 porque piensan que es como los demás, pero no. En los hidruros metálicos el hidrógeno siempre tiene estado de oxidación -1 y el metal va a tener un estado de oxidación de tipo positivo, ¿sale? Esto lo deben de tener bien en cuenta para que puedan nombrar bien a lo que son todos los compuestos de tipo inorgánicos, ¿vale? Vamos a empezar por nombrar a los primeritos que tenemos aquí, que son los óxidos de tipo metálicos, ¿vale? Como les digo, para empezar a nombrar compuestos es fundamental que ustedes puedan reconocer un compuesto, ¿vale? Cuando lo vean ahí, que ustedes puedan decir, no, pues yo veo que tengo esta función química y entonces puedo empezar a nombrar. Es muy importante que puedan identificar estos compuestos, porque cada función química tiene sus propias reglas de nomenclatura para poder nombrar a dichos compuestos, ¿vale? Entonces es importante que ustedes puedan identificar cada uno de estos compuestos para poder nombrarlos. Si no lo saben identificar, entonces no van a poder nombrar a estos compuestos que tenemos aquí, ¿vale? Entonces sí es importante que puedan identificar esas funciones químicas para que nosotros podamos empezar a nombrar a los compuestos. Entonces, como les comentaba, pues vamos a empezar a ver cómo nombramos a los óxidos metálicos u óxidos de tipo básicos, ¿ok? Entonces, vamos a irnos a esta parte de aquí, que es donde tenemos las reglas de nomenclatura para los óxidos básicos, y vamos a resolver ahorita unos ejercicios que tengo ahí en una presentación, ¿vale? Entonces vamos a empezar con los óxidos básicos. Vamos a ver cómo se nombran estos óxidos básicos, ¿ok? Entonces, antes de empezar a poder nombrar cualquier tipo de compuesto, tenemos que ver unas reglas que son las reglas de la IUPAC para los estados de oxidación, ¿vale? ¿A qué hace referencia esto de las reglas de la IUPAC? Bueno, la IUPAC es un organismo que surge, es un organismo que se dedica a la investigación en el área de la química, y es un organismo que surge debido a la necesidad que tenían los químicos de todo el mundo para empezar a, de cierta manera, estandarizar
pues el lenguaje químico, ¿vale? Se empieza a hacer un estándar para que todos los químicos pues empiecen a utilizar el mismo lenguaje, ¿vale? Y esto surge porque en algunos lugares del mundo pues se le conocía a un compuesto con algún nombre y en algunos otros lugares del mundo pues se les conocía con otro nombre, ¿no? Entonces, para que no hubiera ese tipo de confusiones en los químicos que trabajaban pues de forma internacional, si había un químico, por ejemplo, de Italia que quería trabajar con un químico de España o de otro lado de Europa y no tuvieran esos problemas de comunicación, pues surge este organismo que es la UPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, ¿vale? Por sus siglas en inglés. Entonces, este organismo lo que busca es de cierta manera estandarizar la forma en la que hablan los químicos del mundo, y lo que va a hacer este organismo pues es darnos ciertas reglas para poder nombrar los compuestos. De hecho, la nomenclatura que utilizamos actualmente pues fue ideada por este organismo, ¿vale? Por la UPAC. Pero para poder aplicar esa nomenclatura pues debemos de conocer ciertas reglas que vamos a estar aplicando en lo que es la formulación y nombrar a los compuestos de tipo inorgánicos. Entonces vamos a ver aquí unas reglas, se las voy a explicar ahorita. Y la primera regla nos dice que los números de oxidación se van a cruzar al momento de que hagamos una reacción química. Vamos a ver este ejemplo. Supongamos que yo tengo la siguiente reacción química. El sodio, que tiene un estado de oxidación +1, reaccionando con el cloro en estado aniónico, es decir, como anión que tiene carga -1, ¿vale? Si yo tengo a estos dos, lo que va a suceder es que los números de oxidación se van a cruzar, ¿vale? Vamos a verlo aquí. Este 1 va a pasar para el cloro y este 1 de aquí va a pasar para el sodio que tenemos acá, de tal manera que me va a quedar este compuesto de aquí, ¿vale? Y pues por lo que podemos ver, aquí sería un 1 y aquí un 1, pero el 1 en química no se escribe. De hecho, aquí estamos aplicando también esta regla que podemos ver aquí abajo. Los números de oxidación iguales se eliminan. Aquí este 1 con este 1 se elimina y ya no podemos nada en esta parte. Pero vamos a ver qué pasa, por ejemplo, si yo tengo este compuesto de aquí. Hago reaccionar el hierro con un estado de oxidación +3 con el oxígeno que tiene estado de oxidación -2, ¿vale? Estos numeritos de aquí abajo no les vamos a hacer caso, únicamente vamos a ver lo que sucede con los numeritos de arriba. Entonces lo que sucede cuando yo combino hierro con oxígeno, pues es que vamos a tener ese hierro con el oxígeno acá, y los números de oxidación, como me dice la primera regla, se van a cruzar, ¿vale? Voy a cruzar este 3 para abajo del oxígeno, como les había dicho, este 2 vamos a hacer como que no existe, y este 2 de aquí arriba lo cruzamos para este lado, ¿vale? Entonces este 3, que originalmente era del hierro, pasa a ser ahora del oxígeno, y este 2, que era del oxígeno, pasa a ser del hierro, ¿vale? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a suponer que tengo este compuesto de aquí, el manganeso +4, y que lo hago reaccionar con oxígeno, ¿vale? Aquí se va a aplicar otra regla que nos dice: los números de oxidación que sean múltiplos se reducen y luego se cruzan. ¿A qué hace referencia esto de que sean múltiplos? ¿Vale? Pues bueno, los números que sean múltiplos son aquellos que aparecen en la misma tabla de multiplicar, ¿vale? Si nosotros comparamos la tabla de multiplicar del 4 y la tabla de multiplicar del 2, pues vemos que aparecen en ella, ¿no? Por ejemplo, la del 2 es 2 por 1, pues es 2, ¿no? 2 por 2 es 4, y así sucesivamente, ¿no? Y por ejemplo el 4, pues su tabla de multiplicar, ¿cuál es? 4 por 1 es el 4, ¿no? Y así sucesivamente. Vemos que en ambos, pues tenemos el 4. Entonces quiere decir que son múltiplos, ¿vale? Y cuando los números son múltiplos, lo que tenemos que hacer es reducirlos y luego cruzarlos. ¿A qué me refiero con reducirlos?
Me refiero a que vamos a reducir o a simplificar estos números. Si tienen ambos mitad, o si tienen ambos tercera parte, o si tienen ambos cuarta parte, etc. Aquí, en este caso, lo que tenemos que hacer, como les decía, es que como los números son múltiplos, pues se van a reducir. Ambos tienen mitad, mitad de 4 es 2, mitad de 2 es 1, y después que ya están reducidos, lo que me dice la regla es que después se van a cruzar. Entonces lo que vamos a hacer es que el manganeso se va a quedar con este 1, pero acuérdense que el 1 no se escribe, y el oxígeno se va a quedar con este 2, ¿vale? Y hay que recordar que este 2 vamos a hacer como que no existe, ¿ok? Simplemente vamos a cruzar los numeritos de arriba. Y así es como se aplican estas reglas, ¿vale? Por ponerles otro ejemplo, si tuviéramos el hierro trabajando con número de oxidación más 2, con el oxígeno trabajando con número de oxidación menos 2, en este caso se aplica la regla que dice que si los números son iguales, pues se eliminan. Entonces elimino esto con esto, porque son los mismos, y simplemente me queda este compuesto, ¿vale? Les recuerdo, hacemos como que este 2 no existe, únicamente vamos a trabajar con los números de arriba. Ahora sí vamos a empezar a nombrar a los compuestos, ¿vale? Entonces vamos a empezar con los óxidos básicos. Acuérdense que los óxidos básicos también se les llama óxidos metálicos, ¿vale? Porque son aquellos compuestos que están formados por metales, ¿vale? Como son óxidos metálicos, están formados por un metal que siempre va a trabajar con un número positivo y oxígeno que siempre tiene número menos 2, ¿ok? Entonces vamos a ver. Aquí lo que tenemos que identificar para poder nombrarlos, primero que nada, es el estado de oxidación que tienen nuestros elementos, ¿ok? Entonces, algo que deben saber es cómo podemos formar estos compuestos, ¿vale? Nosotros necesitamos conocer la reacción que nos llevó a la formación de este compuesto para poder nombrarlo. Entonces, fíjense, nosotros necesitamos formar este compuesto que tenemos acá. 2 átomos de hierro y 3 átomos de oxígeno. Y están de acuerdo que para poder formar esto, pues yo tuve que haber hecho reaccionar al hierro con el oxígeno, ¿vale? El oxígeno siempre tiene este 2 aquí abajito, aunque al final no se ocupa, pero siempre lo tiene ahí, ¿vale? Porque el oxígeno en la naturaleza siempre existe en forma gaseosa y así es como se representa. Y el oxígeno siempre va a tener el menos 2 aquí arriba también. Ahora, ¿qué es lo que necesito averiguar? Lo que necesito averiguar es el número de oxidación que tenía el hierro originalmente, ¿vale? Para esto vamos a utilizar la tabla periódica. Al final de la clase les voy a enseñar un truco, o les voy a enseñar más bien qué es lo que tienen que hacer en el examen de admisión, porque en el examen de admisión, como saben, pues no van a contar con tabla periódica. Sin embargo, hay ciertas cosas que se pueden hacer para no disponer de ella en el examen, pero ahorita vamos a hacerlo con la tabla para que aprendan cómo se hace. Entonces, continuando con esto, lo que tengo que averiguar es con qué estado de oxidación trabajó el hierro para poder formar este compuesto de aquí, el Fe2 o 3. Entonces, ¿qué estados posibles de oxidación tiene el hierro? Si nosotros nos vamos a la tabla periódica, vemos que el hierro tiene estados de oxidación exactamente 2 y 3, ¿sale? Tiene 2 y 3. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede o qué compuesto se formaría si yo hago reaccionar al hierro con el estado de oxidación más 2, ¿vale? Vamos a probar primero con este, para que vean qué es lo que pasa. Aplicando las reglas que vimos hace ratito, si yo hago reaccionar el hierro más 2 con esto de aquí que también tiene menos 2, ¿qué es lo que va a pasar con las valencias? Se cancelan, ¿sale? Porque son iguales. Al ser iguales se cancelan las valencias y entonces simplemente se pasan estos elementos que tengo aquí, ¿vale? Y nos queda este compuesto. Pero esto no es lo que yo estoy buscando. Yo estoy buscando este de aquí. Entonces vamos a probar con el otro número de oxidación, el más 3. Lo que va a pasar ahora es que vamos a aplicar la regla que nos dice que vamos a cruzar las valencias. En este caso, como no son iguales, no las elimino, simplemente las voy a cruzar. El 3 pasa a ser del oxígeno
y el 2 pasa a ser del hierro, ¿vale? Quedando este compuesto de aquí. Y al final obtuvimos este que era el original, ¿sale? Entonces ya sabemos que el estado de oxidación o la valencia con la que trabajó el hierro fue la valencia más 3, ¿sale? Ahora que ya sabemos el estado de oxidación con el que trabajó, pues es nombrarlo, ¿sale? Ya que tenemos el estado de oxidación, ya podemos nombrarlo. Ahora les voy a dar otro método. Ese es un método para obtener el estado de oxidación. Les voy a dar otro método que es un poquito más sencillo, pero en ciertos casos les puede dar errores. Y ahorita les voy a explicar por qué. En este método, lo que podemos hacer es simplemente cruzar estos numeritos. Este se cruza para este lado y este se cruza para este lado, ¿vale? ¿Cuál es el fundamento de ese truquito? Pues bueno, hay una regla que nos dice que la suma de todas las valencias o de todos los estados de oxidación, este símbolo que parece como una serpiente se llama letra sigma, que representa suma. La suma de todas las valencias debe ser igual a 0. Entonces aquí yo tengo el Fe2 o 3. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Si nosotros sabemos que el oxígeno siempre va a trabajar con -2, yo puedo hacer lo siguiente. Voy a multiplicar este -2 por el número de átomos que tengo de oxígeno. ¿Por qué? Porque tengo 3 átomos de oxígeno con el número de oxidación o valencia -2. Más por menos, pues es menos. Y 3 por 2 es 6. ¿Ok? Sabemos que esto me tiene que dar igual a 0. Entonces yo lo que voy a buscar es qué número está aquí, que multiplicado por 2 y sumado, o más bien en este caso sería como restado con el 6 me dé 0, ¿vale? Porque es 2 por el número que esté aquí arriba y el número que me salió aquí con todo y su signo debe ser igual a 0. Y de aquí yo puedo despejar a la ecuación. Este -6 lo paso al otro lado, ¿vale? Como está negativo lo paso positivo, me quedaría 2n igual a 6, ¿vale? Si despejo a la n, este 2 que está multiplicando lo paso dividiendo al otro lado y me queda que la n es igual a 6 entre 2 y 6 entre 2 es igual a 3, ¿vale? Básicamente de aquí parte el fundamento de que yo puedo simplemente cruzar las valencias y decir, bueno, pues para que cuadre, si aquí es 2 por 3, pues aquí debe ser 3 por 2. Entonces yo lo que puedo hacer es eso, cruzar estos numeritos para obtenerlos de forma más rápida. Pero hay ciertos compuestos en los que hacer esto falla, ¿vale? ¿Y por qué falla? Porque como vimos, hay una regla que nos dice que cuando los números son múltiplos, se tienen que reducir. Entonces a lo mejor cuando yo cruce, a veces pasa y a veces no, a lo mejor cuando yo cruce el número, voy a obtener aquí un número, pero a lo mejor ese número es la mitad del número original, ¿vale? Entonces cuando eso pasa, pues estaríamos asignando un estado de oxidación incorrecto. Entonces este truquito que yo les di de cruzar los estados de oxidación funciona para algunos compuestos, pero no para todos, ¿vale? Por eso es mejor siempre hacerlo de la forma que vimos al principio, ¿vale? Como la reacción completa, para de esta manera poder determinar el número de oxidación de forma correcta, ¿vale? Vamos a hacer el primer método con el segundo compuesto que tengo aquí, que es el Cu2O. Entonces el Cu2O tuvo que haber salido de hacer reaccionar el cobre con un estado de oxidación cualquiera y el oxígeno diatómico, un estado gaseoso con número de oxidación 2. El cobre, si ustedes se van a la tabla periódica, tiene 2 números de oxidación, ¿sale? ¿Alguien me puede decir cuáles son esos 2 números de oxidación? 2 y 1. Exactamente, el 2 y el 1, ¿vale? Entonces aquí lo que tenemos que obtener como resultado es el Cu2O, ¿vale? Si yo hago que el cobre trabaje con el número de oxidación más 1, lo que va a suceder es que vamos a cruzar estos numeritos, el 1 pasa para el oxígeno y el 1 no se escribe, y el 2 pues pasa para el cobre, ¿vale?
de tal manera que nos queda esto. Entonces vemos que el cobre en este caso trabajó con el estado de oxidación más 1. Y eso es lo que tenemos que ir haciendo con todos los compuestos antes de empezar a nombrarlos, ¿vale? Entonces vamos a nombrar de una vez estos dos, que ya los podemos nombrar, porque ya sabemos con qué estado de oxidación estaban trabajando. Y ahorita empezamos a nombrar los demás. Vamos a empezar por el de aquí arriba, este compuesto que tenemos acá, Fe2O3. Entonces vamos a ver que para los óxidos básicos hay 3 sistemas de nomenclatura: el sistema tradicional o de Ginebra, el sistema Stock y el sistema de nomenclatura sistemática, ¿vale? Vamos a ver las reglas de cada uno de ellos para poder nombrarlos. Primero vamos a empezar con el sistema tradicional, que es el que cuesta un poquito más de trabajo y que de hecho actualmente el sistema tradicional ya está en desuso, ese ya no se utiliza. Pero la razón por la cual lo vamos a ver aquí es porque aunque ya está en desuso, precisamente porque es el más complejo de los 3, pues se sigue preguntando en los exámenes de admisión, pues para complicarles un poquito más el examen. Entonces tenemos que ver la nomenclatura tradicional o de Ginebra. ¿Y cuál es la nomenclatura tradicional o de Ginebra? Bueno, para los óxidos básicos, las reglas para la nomenclatura tradicional son las siguientes. Si nuestro elemento metálico tiene solamente una valencia, entonces vamos a escribir la palabra óxido de y vamos a escribir aquí el elemento que tenemos en cuestión. Y si tenemos 2 o más valencias, vamos a utilizar esta tablita que tenemos aquí. Vamos a utilizar esta tablita para poder nombrarla, ¿vale? Ahorita les voy a explicar cómo se utiliza la tablita. Vamos a ver un ejemplo aquí, antes de empezar con los que tenemos ahí en la presentación. Vamos a ver un ejemplo sencillo, que es un óxido de el itrio, ¿vale? Vamos a suponer que tenemos este compuesto de aquí. Y yo lo quiero nombrar por la nomenclatura tradicional. Si nosotros buscamos al itrio en la tabla periódica, que es este elemento, nos vamos a dar cuenta que el itrio únicamente tiene estado de oxidación más 3, ¿sale? Trabajando como metal. Entonces, como el itrio únicamente tiene un estado de oxidación, sea el número que sea, pero solamente tiene uno, únicamente tenemos que escribir la palabra óxido de y escribimos el nombre del elemento, que en este caso es el itrio, ¿vale? Entonces este compuesto, por nomenclatura tradicional, se llamaría óxido de itrio. Y en el caso de que tengamos 2 o más valencias, lo que vamos a hacer es utilizar esta tablita, en el cual nos da los prefijos y sufijos que le vamos a poner a nuestro elemento, ¿vale? En el caso de que nosotros tengamos 2 o más valencias, vamos a escribir el nombre de la siguiente manera. Vamos a escribir la palabra óxido, déjenme apuntarlo por aquí, óxido. Vamos a escribir aquí el prefijo que corresponda según esta tablita. Luego vamos a poner aquí la raíz que me indique el elemento con el que estoy trabajando. Con raíz me refiero a qué elemento metálico tengo. Y aquí vamos a poner el sufijo que corresponda según la tablita, ¿vale? Vamos a aplicar esto de cuando tenemos 2 o más números de oxidación en el compuesto que estábamos viendo ahorita, ¿vale? Que es este de aquí. Nosotros habíamos visto que el hierro puede tener estados de oxidación que son 2 y 3, ¿vale? En este caso trabajamos con el estado de oxidación 3. Entonces podemos tener 2 o 3 como estado de oxidación, ¿vale? Y esta tablita que les puse aquí viene ordenada en forma de que aquí hacia abajo están los números de oxidación mayores y hacia arriba están los menores, ¿vale? Vamos a analizar el caso del hierro. El caso del hierro tenemos 2 valencias o 2 estados de oxidación, más 2 y más 3, ¿vale? Y según este código de colores, cuando tenemos 2 valencias, pues vamos a fijarnos en la parte que tenemos aquí como verdecita, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice esta parte de verde que tengo yo acá? Que cuando tengo 2 valencias, a la mayor le voy a poner
únicamente el sufijo ico. Y a la menor le voy a poner el sufijo oso, ¿vale? De acuerdo a lo que nos dice el código de colores. Si tenemos elementos con dos valencias, utilizo esta parte de aquí de verde. Entonces, en este caso, como estamos trabajando con el estado de oxidación más 3, me parece que era el más 3, sí, era el más 3. Como estamos hablando del estado de oxidación más 3, si los ordenamos de menor a mayor, como están aquí, pues vemos que el mayor es el 3, ¿vale? Y de acuerdo con la tablita que tenemos acá, si tengo dos valencias y estamos hablando del número mayor, corresponde ico, ¿sale? Entonces, ¿cómo voy a nombrar este compuesto? Voy a poner la palabra óxido. En este caso no hay prefijos, los prefijos son hipo y per, los sufijos son oso e ico. En este caso no hay prefijos, lo dejo en blanco. Después voy a poner la raíz de mi elemento, que en este caso yo estoy hablando del hierro, ¿vale? O fierro. Para el hierro o fierro tenemos que poner la palabra fer como raíz del elemento. Eso me indica que tengo hierro. Y lo voy a terminar con el sufijo ico que tengo acá. Entonces sería óxido férrico. Y ese sería el nombre de nuestro compuesto, ¿sale? Tendríamos el óxido férrico. ¿Ok? Esa sería la forma de nombrar a los compuestos por el sistema tradicional o de Ginebra. Entonces vamos a utilizar este sistema tradicional o de Ginebra primero, y ya de ahí vemos cómo se utiliza el sistema de nomenclatura stock y la sistemática, ¿vale? Entonces vamos a nombrar todos estos de aquí por el sistema de Ginebra. En este de aquí estábamos trabajando con el cobre, ¿vale? El cobre vimos que tiene dos valencias, la valencia 2 y la valencia 1. En este caso, al igual que en el caso anterior, tenemos únicamente dos valencias. Vamos a utilizar esta tablita en la parte donde tenemos el código de colores, pues verde, ¿ok? Entonces en este caso estamos hablando de dos valencias para el cobre. Hay que identificar cuál utilizamos, si trabajamos con la menor o si trabajamos con la mayor, ¿vale? Que según esto verdecito, la menor sería oso y la mayor sería ico. Entonces en este caso, pues trabajamos con la valencia más 1, ¿vale? Como trabajamos con la valencia más 1, entonces corresponde el nombre de óxido. Para el cobre se utiliza como raíz upr, y lo vamos a terminar en oso o ico dependiendo de qué valencia utilizamos. En este caso utilizamos la valencia menor, que era 1, entonces sería óxido cuproso. Vamos con el siguiente compuesto. El siguiente compuesto proviene del oro, ¿sale? Que es el AU. El oro tiene dos estados de oxidación posibles. Para el oro tenemos el estado de oxidación 3 y el estado de oxidación 1, ¿sale? En este caso, ¿con qué estado de oxidación creen que trabajó este compuesto de aquí? ¿Quién me puede decir? Con el 3. Exactamente, con el 3, ¿vale? Aquí en este caso, pues sí aplica, simplemente lo cruzamos y ahí están los estados de oxidación. Entonces, trabajó con el 3, quiere decir que fue la valencia mayor de dos valencias, y cuando es la mayor de dos valencias, pues utiliza el sufijo ico, ¿vale? Entonces, en este caso, lo vamos a terminar en ico, sería óxido, lo terminamos en ico, y para el caso del oro, la raíz que vamos a utilizar no es oro, no vamos a poner órico o oroso, vamos a poner aur, ¿sale? Aur viene de aurum, que significa oro, ¿sale? Entonces en este caso tendríamos el óxido áurico, ¿ok? Vamos a terminar con todos estos compuestos. Entonces vamos a terminar estos compuestos. Tenemos aquí el Ni2O3. Entonces debemos identificar las valencias con las cuales trabaja el níquel, ¿vale? El níquel trabaja con las valencias más 2 y más 3, ¿ok? En este caso, ¿con cuál valencia creen que trabajó el níquel? Con 3. Exactamente, con 3.
¿ok? Entonces estaríamos hablando del óxido, aquí sí se pone níquel, y se termina simplemente con la palabra ico, ¿vale? Con el sufijo ico, porque estamos hablando de la mayor de dos valencias. De acuerdo con nuestra tablita, la mayor de dos valencias termina con ico. ¿Va que va? Vamos a pasar con el siguiente compuesto. El siguiente compuesto es de el bario, ¿vale? El bario únicamente tiene una sola valencia. Ahora, aquí les va un truquito. Vamos aquí y vamos a observar la tabla periódica con los estados de oxidación. Si ustedes observan esta tabla periódica con los estados de oxidación, todos, absolutamente todos los elementos de la columna 1 tienen estado de oxidación más 1, ¿sale? Y todos los de la columna 2 tienen un único estado de oxidación, que es el número 2. Al igual que los de la 3, todos los de la 3 tienen estado de oxidación 3 como estado de oxidación único. Entonces, si ustedes identifican un elemento de la columna 1, 2 o 3, esos en automático saben que tienen una sola valencia, ¿ok? Y de acuerdo con la nomenclatura tradicional para óxidos básicos de una sola valencia, como es el caso que tenemos acá, el bario, que está en la columna 2 y únicamente tiene número de oxidación más 2, pues entonces lo que vamos a ver es que como únicamente hay una valencia, se ocupa esta regla que tenemos aquí. Ponemos óxido de y escribimos el elemento. En este caso sería simplemente óxido de bario. ¿Ok? Vale. Vamos a continuar con estos últimos dos y como pueden ver están marcados con un asterisco. ¿Sale? Y les voy a explicar por qué estos dos casos, tanto los óxidos del cromo como los óxidos del manganeso, son casos especiales, son excepciones que hay dentro de estas reglas, ¿vale? Las reglas que les acabo de explicar aplican igual para cualquier elemento, pero en el caso del cromo y del manganeso son elementos especiales. ¿Por qué? Como ya les había dicho, estos óxidos se llaman óxidos básicos, ¿vale? La razón por la cual se llaman óxidos básicos, como ya habíamos visto cuando estábamos hablando de funciones químicas, es por el hecho de que los óxidos básicos, cuando los hacemos reaccionar con agua, nos van a dar bases, ¿vale? Por eso se les llama óxidos básicos. Pero surge un problema cuando hablamos de estos óxidos del cromo y del manganeso, ¿vale? Y es que hay ciertos óxidos del cromo y del manganeso que no producen bases al momento de hacerlos reaccionar con agua, sino que por el contrario producen ácidos, aunque estén compuestos de metal y oxígeno, al momento de reaccionar con agua van a producir ácidos, ¿vale? Estos dos que puse aquí con asterisco sí son óxidos básicos, pero vamos a ver que aparte de estos hay otros que no son óxidos básicos, aunque esto es un metal. Y los voy a poner aquí las excepciones para que lo vean de una vez, ¿vale? Cuando hablamos del caso del cromo y del manganeso, se dan esas dos excepciones, lo voy a poner aquí. Para los óxidos del manganeso, si ustedes van a su tabla periódica, van a ver que el manganeso tiene varios estados de oxidación, ¿sale? ¿Me pueden decir cuántos estados de oxidación tiene? 7, 6, 4, 2, 3. Exacto, 7, 6, 4, 2 y 3. ¿Ok? Pues resulta que los óxidos que se forman del manganeso, solamente en los números de estados de oxidación 3 y 2, van a ser donde el manganeso se comporta como metal. Es decir, que solamente en los óxidos producidos por estos dos estados de oxidación se van a formar óxidos básicos del manganeso, ¿vale? Óxidos básicos que al hacerlos reaccionar con agua me van a dar bases, como ya lo vimos ahorita que estábamos hablando de las funciones químicas. ¿Qué va a pasar con el 7, 6 y 4? El 7, 6 y 4 no producen óxidos básicos, producen óxidos ácidos. Aquí el manganeso, aunque es un metal, se va a comportar como si fuera un no metal con estos estados de oxidación. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando yo quiero nombrar al manganeso como un óxido básico? Que únicamente voy a tomar en cuenta estas dos valencias que tengo aquí, el 3 y el 2. ¿Sale?
El 7, 6 y 4 no los voy a tomar en cuenta. Y eso es muy importante que lo vean, porque como vimos en la tablita, dependiendo del número de valencias que tenga nuestro elemento, déjenme ir a la tablita que estaba por ahí, dependiendo del número de valencias es el nombre que yo le voy a dar, ¿sale? Pero si consideráramos las 5 valencias o consideráramos 4 del manganeso, pues corresponderían otros prefijos, ¿no? Pero solamente vamos a considerar aquellas valencias en las cuales el manganeso está formando óxidos básicos, que son la valencia 3 y 2. Entonces vamos a hacer como que el manganeso únicamente tiene estas dos valencias, la 2 y la 3. Y como solamente tiene estas dos valencias, que trabajan como metal, pues se van a aplicar las reglas de nomenclatura, como si estuviéramos trabajando con un elemento que únicamente tiene dos valencias, ¿vale? Y para dos valencias, vimos que la menor es oso y la mayor es ico, ¿vale? Que es lo que veíamos acá. Entonces vamos a ver con qué valencia está trabajando el manganeso. En este caso, ahorita vemos también el cromo, tiene sus excepciones. Vamos a ver qué pasa con el manganeso. Entonces tengo que obtener Mn2 o 3. Y para esto, pues tuve que haber hecho reaccionar el manganeso con el oxígeno. Déjenme volver a ponerlo porque se borró esta parte. Nos queda Mn2 o 3. Tengo que hacer reaccionar el manganeso con el oxígeno, que siempre trabaja con -2. Y aquí, ¿qué valencia creen que utilizó el manganeso? 3. La 3, exactamente. Si utilizamos la valencia 3, al cruzar las valencias, pues se obtiene este compuesto que tenemos aquí, el Mn2 o 3. Trabajó con la valencia 3, eso ya lo vimos. Y vimos que como óxido básico únicamente puede trabajar con dos valencias, ¿sale? Con la 2 y con la 3, aunque tiene 5, únicamente va a trabajar con estas dos valencias como si fuera un óxido básico. Entonces vamos a tomar en cuenta solamente esas dos para asignar el nombre. De tal manera que hay que ordenar estas dos de menor a mayor, aquí ya las tengo ordenadas. Y según la tablita, para la mayor de dos valencias corresponde el sufijo ico y para la menor corresponde oso, ¿sale? En este caso tenemos el Mn2 o 3, que sería ico, ¿vale? Porque trabajamos con el 3. Entonces este caso, pues sería el caso del óxido mangánico. Ese sería el nombre correcto para este compuesto, ¿sale? Porque de hecho, si ustedes quisieran nombrar este compuesto aplicando las reglas tal cual como lo habíamos hecho aquí, pues de entrada sería como algo imposible, ¿no? Porque aquí solamente tenemos casos de 2 valencias, 3 valencias y 4 valencias, y el manganeso tiene 5 valencias, ¿vale? Pero solamente vamos a considerar las dos con las cuales trabaja como si fuera un metal. ¿Va que va? Entonces, vamos a ver que para el cromo se da lo mismo que estábamos viendo del manganeso, ¿vale? Vamos a tener casi lo mismo con el cromo. Lo voy a apuntar por aquí. Los óxidos del cromo también tienen casos especiales, porque el cromo va a formar ciertos compuestos ácidos con unas valencias, ¿vale? Si nosotros buscamos el cromo en la tabla periódica, ¿qué valencias tiene el cromo? 6, 3 y 2. Exactamente. Si los ordenamos de menor a mayor, sería 2, 3 y 6. ¿Vale? Resulta que el cromo únicamente va a trabajar como metal para formar óxidos básicos con 2 y 3. El 6 va a ser un número de oxidación que utiliza los óxidos del cromo para reaccionar como si fuera un no metal, ¿vale? Aunque el cromo es un metal, aquí se va a comportar como no metal. Cuando estábamos viendo las funciones químicas, no sé si alguien me pueda decir qué es lo que pasa si yo hago reaccionar un no metal con el agua. ¿Qué es lo que voy a obtener? Exactamente, un oxiácido. Si hacemos reaccionar un no metal con el agua, lo que vamos a obtener es un oxiácido, ¿vale? Aquí el cromo con la valencia 6 se va a comportar como si fuera un no metal en la reacción y va a producir un oxiácido. Mientras que en estas dos valencias del cromo, el cromo se va a comportar como metal, ¿vale?
Y cuando hagamos reaccionar el óxido del metal, que es este que tenemos acá, con el agua, pues nos va a dar una base, ¿vale? Ya no un ácido, ¿ok? Aquí en este me había faltado poner el oxígeno porque es un óxido del no metal, ¿vale? Entonces el óxido del no metal con el agua me da el oxiácido, mientras que aquí lo que se va a producir es una base. Y como estamos viendo cómo nombrar compuestos óxidos básicos, únicamente vamos a tomar en cuenta las dos valencias con las que trabaja como óxido básico y vamos a nombrarlo contando únicamente estas dos, ¿vale? Como es el caso de dos valencias, para la mayor hay que recordar que es ico y para la menor hay que recordar que es oso, ¿ok? En este caso estamos hablando del cromo. Entonces el cromo, al momento de trabajar con las valencias 2 y 3, puede formar dos óxidos, ¿vale? Si el cromo trabaja con más 2, y tenemos aquí el oxígeno, aplicamos lo que les había dicho, las valencias son iguales y se eliminan, y entonces nos va a quedar este óxido del cromo, ¿vale? El CRO, y su nombre, como estamos hablando de la valencia menor que es 2, pues sería óxido cromoso, ¿ok? Pero en este caso, si queremos, por ejemplo, trabajarlo ahora con la otra valencia, con la 3, entonces lo que tendríamos aquí sería este otro compuesto. Se cruzan las valencias, sería el 2 del oxígeno pasa al cromo y el 3 del cromo pasa al oxígeno, se genera el Cr2O3 y este se le llama óxido crómico, ¿vale? Vamos a tomar únicamente en cuenta estas dos valencias y estos son los dos óxidos básicos que se pueden producir a partir del cromo, ¿vale? El 6 no lo vamos a tomar en cuenta. Entonces, en este caso, pues teníamos el Cr2O3, que ya vimos que es el óxido crómico, ¿vale?